Buen día chicos a todos. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un breve repaso de la clase 5, ¿ok? Vamos a hablar temas de geomorfología de la costa, sierra, selva, atmósfera también, que es muy importante, para prepararnos un poco más con respecto a los exámenes bimestrales, ¿de acuerdo? Bien, eh, sabemos nosotros, disculpen, sabemos nosotros que la costa es una franja desértica que se ubica entre el Mar de Grau y la cordillera de los Andes, ¿no? Se considera que la costa es una de las tres regiones principales del país y limita por el este con la sierra y tiene un ancho que varía entre los 15 kilómetros en Arequipa y los 180 kilómetros en Piura. Es una zona desértica, tiene 53 ríos, alberga más del 50% de la población. Nos comentan que recorre 11 regiones políticas. Altitudinalmente nos encontramos al estar cerca al mar, del 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar. Es más ancha en el norte y angosta en el sur, lo podemos ver aquí. Y que en la costa norte, ¿no? Está Piura, en la costa centro está Lima y en la costa sur está Arequipa. Tenemos principales geoformas como los valles, la cual están viendo ustedes en pantalla, que son áreas formadas en el curso inferior de un río, producto de la acumulación de materiales aluviales. Luego tenemos las pampas. Creo que las pampas ustedes han visto de repente de alguna otra forma eh, similitud, ¿no? De repente cuando hemos pasado por chacras, ¿no? Vemos estas formas de pampas, ¿no? Que están entre los ríos con potencial agrícola, ¿no? Es necesario los proyectos de irrigación para hacerlas productivas incluso. Tenemos los tablazos, ¿no? Que son áreas de un lento proceso de levantamiento entre 25 centímetros cada 100 años y que son ricas en depósitos de petróleo. Zorritos, máncora, lobitos, negritos, ¿no? Esto que están viendo aquí pertenece a Ica, ¿ok? Y es una zona también petrolera. Las depresiones no es una depresión cuando estás triste, no, sino las depresiones en el contexto geomorfológico son áreas en proceso de hundimiento de bajo nivel, ¿no? Pero nivel del mar y son ricas en depósitos de sales minerales, ¿ok? Los desiertos, ¿no? Tenemos regiones áridas cubiertas de arena y en estas regiones la precipitación es casi nula, ¿ok? Desierto de Sechura, ¿no? Sechura, perdón, que es el más extenso, en Ancón, también, los que hemos ido a la playa de Ancón hemos visto desiertos, y en Nazca, ¿no? Tal cual como hemos visto hace un momento en los tablazos. Desértico con tablazos. Tenemos las lomas, que son colinas adyacentes al mar, ¿no? Que reverdecen en invierno por la acción de las neblinas. Ojo, hay una gran diferencia, ¿verdad? En Lima nosotros pensamos que llueve, cuando no es así. En Lima siempre garúa y hay una densidad sobre todo de lo que vendría a ser la humedad de neblina, ¿no? Y de repente hemos salido tan temprano, incluso, que nosotros al momento de salir vemos todo cero visibilidad, como se dice, ¿no? Por otro lado, los esteros son zonas confluencia entre el río y el mar, y aquí se mezclan las aguas dulces y saladas, ¿no? Es un cruce, y generalmente tenemos uno solo en el Perú, que vendrían a ser en los manglares de Lima, ¿no? Las albuferas son lagunas de aguas saladas próximas al litoral, separadas del mar por un cordón de arena, ¿ok? Tenemos en La Libertad y tenemos en Lima. Bien, como ustedes saben, tenemos que rellenar nuestra retroalimentación de practicar cuál es la pampa más extensa de la costa, el desierto más extenso del Perú, la loma más extensa que se ubica en Arequipa, y así sucesivamente la retroalimentación. Nos dicen que también observemos y identifiquemos las principales geoformas costeñas y completemos la ubicación, ¿no? Nombre, geoforma y departamento.
Verificando el aprendizaje es algo que vamos a dejar para después. Vamos a comenzar con el segundo tema de la geomorfología peruana con los Andes. Los Andes, como sabemos, es un sistema montañoso que determina, disculpen, gracias. Los Andes, como les comentaba, es un sistema montañoso que determina la región andina del Perú. Se formó por el choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana en la era mesozoica, ¿no? En un periodo cretácico. Las características aquí en esta región, en los Andes, es que es la más larga del mundo. Inicia en Trinidad y Tobago y termina en la Tierra de Fuego, que es en Argentina. Y en América del Sur recorre 7 países esta cordillera: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, donde los Andes peruanos tiene como punto más alto el Nevado del Huascarán y el punto más bajo el Paso de Porcuya, ¿no? Como sabemos, el hecho de que exista la cordillera de los Andes aquí en el Perú es la mayor comprensión de por qué tenemos tantos relieves y tantos climas, diferentes climas, ¿no? Y es por eso que si ustedes, como hemos venido practicando, siempre lo comenzamos a dividir entre el hecho de comprender los pisos altitudinales, de 0 a 500, de 500 a 800, de 800 a 1600, ¿no? Porque cada uno comienza a tener un clima diferente y un relieve diferente. Las principales geoformas de estos Andes son las cordilleras, que es un conjunto de montañas agrupadas generalmente en una misma dirección. Tenemos las montañas, que son de elevaciones de la superficie terrestre, al superar, miren, escuchen, los 5000 metros sobre el nivel del mar, y se cubren de nieve, por lo que reciben el nombre de nevados. Tenemos a los nudos, ¿no?, que son macizos, donde se unen y se separan las cordilleras, ¿no? Ya no vemos nieve aquí, pero tenemos la misma geoforma de una montaña. Tenemos los volcanes, que son conductos que liberan materiales desde el interior de la Tierra, ¿no? Con la mayor cantidad se concentra en Arequipa. O sea, Arequipa es un lugar donde hay volcanes, ¿no? Tenemos las mesetas, ¿no?, que son zonas amplias, llanas, de gran altura, en realidad, y que también son llamados altiplanos y sirven en especial para la ganadería, ¿no? Tenemos los pasos, que son zonas de menor elevación, ¿no?, en las cordilleras, que permiten la comunicación con una región a otra. De Lima a La Oroya, Arequipa a Puno, Puno Cusco, Lambayeque y Cajamarca, ¿no? Los cañones, que son zonas alargadas y profundas de las cordilleras formadas por la erosión fluvial, como Catahuasi, que es el más profundo de la Tierra. Hemos escuchado del Colca, estoy seguro que sí. Y por último, los valles interandinos, que son zonas montañosas, ¿no?, formadas por la acumulación fluvial de tierras fértiles y que son muy aptas para la agricultura, para todo tipo de cosecha, ¿no? Entonces, nos deja entender y nos deja conocer los distintos conceptos o distintas formaciones que tiene los Andes, y que no es como siempre lo hemos venido llamando, ¿no? Que de repente, vamos a los Andes, hace mucho frío y que hay muchas montañas. No, pero ya sabemos que hay valles interandinos, que hay cañones, ¿no? Y que cada uno tiene una formación distinta y sobre todo una importancia, ¿no? Y que cada uno de repente cumple una función. Los valles interandinos son tierras fértiles. Los cañones de repente eh, eh, son zonas fluviales de erosión fluvial, ¿no?, para la tierra, para poder guiar las lluvias también. Entonces, cada uno de estas dos geoformas que hemos estado hablando, tanto de la costa y de la sierra, cumple una función, y podemos observar incluso, ¿no? Podemos observar incluso que cada uno tiene una diferente climatización. En uno se ve que hace más frío, en otro se ve que hace más calor, pero que no nos engañe, estamos hablando de los Andes, y aquí generalmente, por más que salga el sol, como se dice, tenemos un gran impacto
de temperaturas bajas, ¿no? Dice que identifiquemos los principales geoformas andinas y completamos la ubicación, ¿no? Depresión, falda, pie, selva, colina y pico, y tal cual como hemos realizado hace un momento. Nombre, geoforma, departamento. Vamos a pasar al tema número 3, que es la geomorfología número 3, ¿no? Que es la selva. La famosa selva. Estoy seguro que si yo les comienzo a preguntar eh, cómo o quién conoce de la selva, creo que nosotros podemos decir las fuertes lluvias, los truenos, de repente también la comida exótica, ¿no? El gran clima, los mosquitos, y que en general eh, hay muchas características, ¿no? Porque también tiene una gran diversidad, porque hay muchísimos animales, muchísima flora, muchísima fauna, y sabemos que es reconocido como el pulmón del planeta, ¿no? Dice que la selva se ubica en el lado oriental de nuestro país entre los 1080 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Ojo, tenemos a la costa, aquí, tenemos a la selva y tenemos a los Andes. Hace un momento estuvimos diciendo que en la costa, al estar cerca al mar, tienen de 0 a 500 metros sobre el nivel. Y la selva, ojo aquí, tiene de los 80 metros sobre el nivel del mar hacia los 1000. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la misma cordillera de los Andes nos indica la elevación, ¿no? Y es por eso que en la selva generalmente hay un fuerte calor, ¿no? Porque no están en altura constantemente. Pero ojo que aquí tenemos el Alto Amazonas como el Bajo Amazonas, ¿no? Las características que encontramos aquí es que posee el nacimiento del río más largo del mundo. Tiene una reserva de gran biodiversidad, es considerada un filtro a la atmósfera, forma la cuenca más grande de la Tierra, y en el Perú, la selva se divide entre selva alta y selva baja. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Luego, esta selva alta es más conocida como Rupa Rupa, es decir, ardiente. Es la región más lluviosa y se ubica entre los 1000 y 400 metros sobre el nivel del mar. Las principales geoformas que encontramos aquí son los valles longitudinales, que son zonas paralelas a las cordilleras que están formadas por depósitos aluviales, ¿no? Aquí lo estamos viendo, valles longitudinales. Tenemos también los pongos, ¿no? Que son regiones de la cordillera atravesadas por ríos que son más anchos y menos profundas que los cañones. Las cavernas, que son formaciones generadas por la erosión kárstica, ¿no? Sobre la roca caliza, y son llamadas cuevas o grutas, ¿no? Ahora, desde otro contexto, tenemos la selva baja, famosa por llamarse Omagua, que significa región del pez de agua dulce. Rupa Rupa, recordemos una vez más, ¿no? Se llama ardiente, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de agua dulce, que es la región más calurosa, que se ubica entre los 400 y los 80 metros sobre el nivel del mar. Los aguajales, que son zonas permanentemente inundadas y que son áreas más bajas de llanura, que son aguas negras y hacen presencia de palmeras, ¿no? En especial del famoso aguaje. Tenemos restingas, ¿no? Que son zonas que se inundan solo en épocas de grandes crecientes de los ríos y se usan para la agricultura tradicional. Los altos son zonas que no se inundan y en ellas se asientan las ciudades, ejemplo Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Puerto Maldonado. Los filos son zonas altas de la selva baja y sirven para la construcción de carreteras, ¿no? El meandro son zonas, ¿no? Donde se realizan, donde están los ríos, ¿no? De llanura amazónica debido a la baja pendiente. Y por último, pues, ¿no? Cochas, ¿no? Que son lagunas en forma de media luna o herradura, ¿no? Donde se forman los antiguos cauces de los ríos. Aquí tenemos lo mismo, retroalimentación, identificar las principales geoformas de la selva y completar las características. No olvidemos la retroalimentación.
Y es así como pasamos en un tema muy importante, no sin antes mencionar que la importancia de estudiar tal vez geografía y entender o practicar y sobre todo descubrir la importancia de cada uno de estos geoformas es el cuidado, ¿no? Y saber identificar dónde estamos muchas veces parados. Porque esto explica en muchas ocasiones el hecho de poder identificar por qué tenemos un clima como tenemos, ¿no? Por qué de repente un día hace sol, hace un día frío. Entonces, es importante de que ustedes puedan comprender, sobre todo, la importancia de cada una de estas geoformas, dividida en tres: costa, Andes y selva. Ahora pasemos a otro contexto. Pasemos a un contexto atmosférico, ¿no? ¿Qué es atmósfera o cuál es la definición de atmósfera? Dicen que es una masa gaseosa, ¿no? Una masa gaseosa que envuelve a la Tierra y que está compuesta por varios gases y estructurada de acuerdo a tres puntos: densidad, temperatura y altitud. Los factores generalmente están compuestos por dos, ¿no? Que vendrían a ser la energía solar, que dinamiza las moléculas del aire de la atmósfera y forma los diferentes meteoros. Y por último, la gravedad terrestre, que mantiene a los gases próximos a la superficie terrestre, ¿no? Las condensa aquí. La composición en gases permanentes está el nitrógeno, que está compuesto por 78%, el oxígeno con un 21% y el argón por 1%. Y los gases variables, el vapor de agua con 0,4%, ¿no? El anhidro carbónico con 0,03% y el ozono, ¿no? Ahora, compuesta, como lo podemos ver aquí, en una imagen más visible, el nitrógeno, el oxígeno, ¿no? El argón. Entonces todo esto es la composición de nuestra atmósfera. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? Ya esto es un tema que hemos venido practicando de repente antes. Tenemos troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Cada una tiene una característica distinta, como la pueden ver en la imagen, ¿no? Y de repente nos preguntamos, cuando miramos al cielo, el avión a qué altura debe estar, ¿no? Es una pregunta que de repente a muchos nos hemos realizado. Vamos a comenzar por la exósfera. En la exósfera se encuentra, ¿no?, la magnetosfera o el cinturón de Van Allen, que es una esfera magnética que nos protege de los rayos cósmicos. La termósfera se producen las auroras polares, ¿no?, que hemos visto en Canadá de repente. La ionosfera refleja las ondas de radio y televisión. Por ello recibe el nombre de capa de la comunicación. Ojo aquí, ¿eh? Aquí se encuentran suspendidos los satélites artificiales, los cuales hacen posible la comunicación. Y esta capa alcanza temperaturas de 1500 grados Celsius, ¿no? La mesósfera se aprecia, ¿no?, la sediosfera, que se le da el color azul o a la atmósfera, ¿no? Aquí los fragmentos de meteorito terminan de hacer, ¿no?, ignición y registra el mayor descenso de la temperatura a 110 grados bajo cero. Estamos hablando de que aquí hay muchísimo frío, ¿no? En la estratosfera se encuentra la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas, protegiendo a los seres vivos. En la parte baja vuelan los aviones supersónicos, que es una capa de calma. La troposfera, que es la parte donde encontramos la lluvia, los vientos, suceden los fenómenos meteorológicos, ¿no? Aquí vive y realiza las actividades el hombre, y en esta capa se concentra casi el 80% de la masa gaseosa de la atmósfera. ¿Cuál es la importancia de la atmósfera? Es que nos hace posible poder respirar. Nos permite la combustión,
permite el vuelo de aves y aviones, la propagación de la luz, permite la transmisión del sonido y la regulación de temperatura. Para muchos es tal vez poco complicado entender, ¿no? De repente cuando vemos un avión creemos que ese es el límite del cielo, ¿no? Sin embargo, observemos, ¿no? Tenemos de 0 a 800 kilómetros. Entonces existe una gran lejanía y de repente para nuestro conocimiento incluso se nos hace un poco más complicado de analizar. Aquí en nuestro trabajo de clase tenemos que relacionar y describir la característica presente en cada capa de la atmósfera, ¿no? Donde se encuentran los anillos de Van Halen, ¿no? También llamado magnósfera. Recuerden que tienen que hacer una escala, identificar, ¿no? Dónde sale el sol, dónde están las auroras. Y esta es cada etapa que hemos venido conversando, ¿no? Recuerden verificando el aprendizaje. Ya para culminar con esta clase, de repente yo les he hablado teóricamente del contexto del libro, pero recuerden que cuando nosotros realizamos clase siempre observamos videos, les hablo otro contexto de repente para que ustedes puedan comprender mayormente. Este repaso es para que ustedes comiencen a analizar y sobre todo, una vez impreso el libro, comiencen a subrayar las partes más importantes, ¿no? Es algo muy, muy esencial. Todas las actividades me la van a poder encontrar, me la van a poder entregar por mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Al ser muchas actividades por pregunta, tienen hasta la semana, hasta el día domingo de la otra semana, es decir, para que me la puedan entregar. Por otro lado, les agradezco muchísimo el hecho de que puedan ver este video. Como les dije, es un video de repaso y de recuperación de clase. Les agradezco muchísimo nuevamente la comprensión con respecto al hecho de la suspensión de clase. Nos estamos viendo este miércoles, bueno, también el día lunes para poder hablar de la historia. Perdón, nos vemos el día martes con ustedes, ¿verdad? Para hablar de historia del Perú. Y el día miércoles para continuar con nuestro tema de la geografía. Así que recuerden, las actividades de retroalimentación en específica y los trabajos de clase se entregan por mi correo electrónico, ¿no? Tienen hasta el domingo para poder practicar y demostrar su aprendizaje. El día miércoles que nos estamos viendo vamos a comenzar a dividirnos para poder practicar un poco más la geomorfología, tanto en la costa, en la sierra y la selva, y que cada uno explique características importantes, ¿no? Así que traigan mucha información para la siguiente clase y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.